Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Mis hermanos, ¿cómo están? Bien. Antes de que se siente y se acomode, por favor, busque a alguien y salúdelo. Dele la bienvenida a la iglesia. Tal vez algunos estuvieron en estos días enfermos, en cirugías o en alguna situación, y qué bueno es saludarnos. Pero usted va a salir con ellos, usted es la que les va a dar clase, pues todavía no se pueden ir. Sí. Ya la voy a llamar, ya te voy a llamar, pero yo las voy a orar por ustedes primero. Sí. Y luego usted, después de que yo ore, usted comparte. Bueno. Muy bien. Qué bueno que estos espacios hagan parte de nuestras reuniones dominicales, que podamos saludarnos y al final también podamos orar unos por otros. Que no salgamos con las mismas presiones, las mismas cargas, sino que salgamos descansados. Ese es el tema de hoy. Tiempos de refrigerio. ¿Qué refrigerio? Lo vamos a ver en la enseñanza de hoy. Antes de comenzar con el mensaje de la palabra de Dios, quiero invitar a las mujeres que van a viajar a México dentro de estos días. Pasen aquí, por favor, que vamos a orar por ustedes. Creo que algunos están enterados ya, ¿cierto? Que hay algunas mujeres de aquí de nuestra congregación y otras de otra iglesia que van a viajar a una conferencia en México, en Guadalajara. Viajan el 24 de marzo, pero el 30, 31, primero es 31 y primero, la conferencia. Bueno, como yo no voy, entonces no estoy haciendo aquí cuenta en mi cabeza. Bueno, ellas van a viajar, vamos a pedirle al Señor por que les dé salud, les dé la provisión para todo lo que necesitan, que las lleve y las traiga con bien. Pero lo mejor de todo, o lo principal, es que ellas puedan allá recibir lo que Dios tiene para ellas. Son creo que más de 6,000 mujeres que van a estar reunidas allí. 8,000, van 8,000, bueno, el sitio se agrandó. Entonces, vamos a estar orando que lo que ellas reciban sean tan especial que vengan y lo transmitan aquí a nosotros. Amén. Que ese viaje hasta allá tenga ese propósito de venir y compartirlos. ¿Ves? Dirija su mano hacia ellas, por favor, y Padre Santo, en el nombre de Jesús, en esta preciosa mañana, Señor, donde estamos reunidos con gozo inefable, Señor, en tu presencia, oh Dios. Te pedimos por estas mujeres, Señor, y por las que también harán parte de este viaje, Señor, y las que irán de otros rediles, de otras iglesias, denominaciones, de todos los países de este mundo, Señor, que se congregarán allí, oh Dios. Te pedimos, Dios, que derrame, Señor, del poder de tu Espíritu sobre ellas, Señor, y que las hagas cada vez más esas mujeres, esas madres, esas esposas, Señor, que tú quieres que ellas sean, Dios.
que ellas puedan glorificarte en todas las cosas, Señor. Hoy oramos, Dios, que suplas para todo lo que ellas necesitan, Señor. Manifiesta tu poder en este momento, Señor, para que ellas vean al dador de todas las cosas, Señor, cómo se mueve, Señor, de una manera milagrosa, para que ellas puedan, Señor, realizar este viaje, Dios. Oramos nuevamente por salud, por restauración, por disposición, Señor, para que ellas allí reciban todo lo que tú tienes para cada una de ellas, Señor. Gracias por haber puesto en sus corazones este deseo, este anhelo, esta intención, porque han sido meses de orar, meses de descansar en ti, en tus promesas, en fe, para que todo se diera, Señor. Así que gracias, Dios. Y oramos, Señor, por protección, por cobertura. Y oramos, Señor, que esos esposos, esos hijos que ellas dejan, Señor, seas tú también glorificándote en nuestros hogares, Señor, y en nuestras familias. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y guárdalas de toda acechanza del maligno, todo plan de tinieblas para desanimar, todo plan de tinieblas para poner duda en sus corazones, Señor. Oramos que todo esto, Señor, salga de acuerdo a tu voluntad, para que ellas puedan ver ese Dios tan precioso y maravilloso en el cual han confiado sus vidas. Que ellas aprendan allí, según ese lema, a ser mujeres verdaderas. Amén. Para la gloria tuya oramos, Señor. Amén. Y amén. Muy bien. Muy bien. Vamos a tenerlas, como te digo, en oración, porque no ha sido fácil. Planear un viaje de estos no es fácil, porque el enemigo se levanta para que no se reciba esas bendiciones que él a veces tiene, sí, ya terminé, tiene planeadas para cada una de ellas. Bien. Bueno, muy bien. Si usted dice, ay, tan bueno, ellas que se van, vea, la buena noticia es que va a haber transmisión en vivo y queremos como iglesia animar a las que no pues van a poder estar allá en Guadalajara, que saquen el tiempo. Yo estaba hablando con César y hay que hacer una donación para poder tener el link y el uso de la transmisión, pues del material, todo. La invitación es, si usted está interesada, son 2 días, 31 de marzo y 1 de abril. Si a usted le gustaría estar, son 8 sesiones, creo que 2 en la mañana, 2 en la tarde y al otro día igual. Si está interesado, busque acá Adriana Celas, la hija de Susi, me había dicho que ella quisiera también estar. ¿Cómo se organizan desde acá las que se quedan para que puedan estar, pero pues en línea? Va a ser un tiempo muy especial. Yo no sé, Andrés, si podemos colocar en la página como el link de Mujer Verdadera y todo lo que es Aviva en Nuestros Corazones, para que entren, se animen, vean las conferencistas y todo lo que nosotros vamos a estar recibiendo allá, pues ustedes lo pueden ver desde su casa. O lo ideal sería como reunirse, las que estén interesadas, si se paga un solo link y poder estar. Sería muy bueno acá. Lo que pasa es que acá tenemos la dificultad que no tenemos internet. Entonces no sé si hacer pues como toda la diligencia de poner el internet solo para eso. O se organizan las que estén interesadas, se reúnen en una casa, o miramos cómo se puede traer lo del internet acá. Bueno, es como animarlas que si hay posibilidad va a ser de mucha bendición. Bueno, este grupo no es solo de 5, Mallory, Erlani, Esther, María Elena y mi persona, sino que somos 9, porque van otras 4 personas que de otras iglesias, 3 de otras iglesias de acá del Retiro y otra persona de la Unión, que es la mamá de Mallory, de Erlani. Les pido por favor que estén orando con nosotros en la siguiente dirección. Primero por salud, en estas 5 cosas. Salud, que oren por nosotras por salud antes del viaje.
Sabemos que Esthercita está como está iniciando el embarazo, no ha sido muy fácil. Estamos orando para que los médicos le den el permiso de poder viajar. Si puedes orar por nosotras, por salud. Yo nunca me enfermo. Estos días he estado como muy indispuesta. Bueno, no sé si es como, yo no me siento como nerviosa ni ansiosa, pero bueno, son esas cosas que hay que orar porque el diablo a veces está colocando tropiezo. Por protección, para que el Señor nos proteja, tanto en la ida, ya saben todos los problemas que hay con las aerolíneas en este tiempo, algunas del Redil del Sur tienen embolatada la ida a la conferencia porque tenían los tiquetes por Viva y esta es la hora pues que estamos a 15 días y no saben qué van a hacer. Entonces nosotros le damos gracias al Señor, pues que ese no es nuestro caso, pero igual para que el Señor nos proteja tanto la ida como la venida. Sabemos que el lugar donde vamos a estar es en Guadalajara, es un poquito más tranquilo, pero bueno, sabemos que México también tiene un problema de seguridad muy parecido al de Colombia. Por la provisión, para que el Señor provea los recursos económicos, que aún estamos orando, porque el Señor siga como regalándonos la provisión, el dinero que necesitamos y todo lo que vamos a estar en los preparativos acá y lo que se va a necesitar allá. Por favor, ore por nosotras, por este grupo de 9, por nuestros hijos y nuestros esposos. Muchas dejamos hijos pequeños. Ore por favor para que el Señor guarde a los niños mientras estamos allá. Vamos a llegar unos días antes de la conferencia, entonces vamos a estar por fuera casi semana y media. Sí, entonces ore por nuestros hijos, algunos son muy pequeños, bueno, ya otros más grandecitos, por nuestros esposos, para que el Señor les dé el poder y la fortaleza de ser mamá y papá en esos días, que el Señor les dé una sabiduría, pero... Que los tutoriales de YouTube para cocinar sean efectivos. Bueno, y ora por favor para que podamos tener corazones dispuestos, las 9 que vamos de acá, las que van de los Rediles y en general las 8,000. Las 8,000 que vamos a estar en Expo Guadalajara, es el lugar donde se va a hacer la conferencia, que pueda ser un tiempo de refrigerio para todas, que podamos recibir del Señor, que el Señor sea bueno y misericordioso en darnos su gracia, que abramos nuestro corazón y que podamos recibir, que no vengamos igual que como nos vamos. Entonces, ora como por esas 5 cosas que son muy importantes y como les digo, anímense. Por favor, si están interesadas, me pueden preguntar y yo ya miraría si podemos decirle a Adriana que pueda estar pendiente como de organizar todo el tema. Igual, creo que como son 4 bloques, nos gustaría dejar como 4 personas encargadas de cada bloque. Entonces, si a usted le gustaría, dice, yo puedo estar encargado del viernes en la mañana, yo puedo venir el viernes en la tarde, bueno, como pregúnteme como todo lo de la logística para poderlo transmitir acá en la iglesia, invitar a otras amigas cristianas o invitar a o mujeres que sabemos que necesitan este tiempo y que va a ser mucha bendición, que sería un buen tiempo poder tener como recibir eso que vamos a recibir allá, que lo puedan recibir también acá, para que luego hagamos una retroalimentación bien bonita y podamos arrancar, ojalá después de todo eso, un ministerio de mujeres que hemos orado tanto tiempo en la iglesia. Listo, muchísimas gracias por la atención y por sus oraciones y bueno, y que el Señor nos ayude. Y feliz viaje. Este ya me está despidiendo, pero ya hace días. ¿Usted se imagina una mujer hablando 5 meses de un viaje que va a hacer? Pero bueno. 3 meses. Ah, bueno, 3. Pero parecen 8 ya. Bueno, vamos a orar que los niños van a salir a su clase, orar también que el Señor nos
de ese refrigerio a través de su palabra. Señor, gracias, precioso Rey, por todos esos momentos tan maravillosos y tan especiales que nos haces vivir como cristianos, Señor. Gracias por estos niños que salen a recibir su clase, Señor. Qué maravilloso, Señor. Qué privilegio tienen ellos de poder recibir palabra de vida, el evangelio de salvación a tan temprana edad, Señor. Guarda sus corazoncitos y sus mentes, Señor, para que esa semilla que está siendo sembrada no sea arrebatada por el enemigo, Señor. Crea convicción en ellos, que desde pequeños, Señor, como muchos lo aseguran, desde tan temprana edad han tenido su encuentro personal con Cristo. Bendito sea tu nombre, Señor, y bendito sea, Señor, la guía y la dirección que das a sus padres, a sus tutores, a sus guías, para que ellos, Señor, vivan para ti. E igual lo pedimos para nosotros, Señor. Es un privilegio, Señor, también estar en esta mañana sentados en este lugar para recibir el mensaje de vida. Las palabras, Señor, de tu palabra que son sabias. Palabra que exhorta, que edifica, Señor. Palabra que instruye, Dios. Abre nuestro entendimiento, Señor, y dispone nuestra vida para recibirlo. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Amén. Entonces les decía ahora que el título de la enseñanza es Tiempo de refrigerio para el creyente. El lema de este año es Impulsados por el amor de Dios. Algo que vamos a ver cómo va sucediendo en este libro de Hechos y a través de la iglesia, y también qué debe suceder en el día de hoy. Que todo lo que nos impulse a hacer el Señor sea por amor. Al fin de cuentas de eso se trata la vida cristiana, ¿no? De amar a Dios y amar a nuestros semejantes o a nuestro prójimo. Muy bien, vaya por favor a Hechos capítulo 3, versículo 11 al 26. Si usted todavía no se ha conectado con estas prédicas, le recuerdo que este libro de Hechos es tan especial porque conecta los evangelios con las cartas. Es un puente para llevarnos del nacimiento de la iglesia a cómo se propagó el evangelio en todo ese territorio hasta llegar a Roma, que se supone era la ciudad poderosa, era el imperio que estaba gobernando en ese momento, y llegar hasta allí, como llegó el apóstol Pablo, fue haber llegado hasta los confines de la tierra en ese momento. Bueno, capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, allí va a estar también proyectado. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Si usted tiene Reina Valera, otra Biblia, por favor, pues sígame ahí. Y dice Lucas, el escritor de este libro, que es el mismo autor del Evangelio de Lucas, dice: mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, es decir, a un hombre que había acabado de recibir sanidad porque estaba cojo, no podía caminar, dice que toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia.
Pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Moisés dijo: el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes, pues, son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham: todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia o tu simiente. Cuando Dios resucitó a su siervo, es decir, a Jesús, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Este es el segundo sermón de Pedro. Ya en el capítulo anterior usted puede leer su primer sermón. También está llamando al arrepentimiento a causa de lo que sucedió con Jesucristo, el Mesías enviado por Dios. Se dice que allí se convirtieron casi 3,000 o alrededor de 3,000 personas al cristianismo o al evangelio. Y en este segundo sermón se considera que 5,000 personas que escucharon esto que yo acabo de leer. Por eso es que hay que escuchar tan atentamente. Este sermón que dio Pedro aquí abrió la puerta a alrededor de 5,000 personas a la iglesia. Es decir, en 2 sermones se acercaba a la iglesia a 8,000 creyentes. Cuando empezó un jueves, el día de Pascua, con 12 discípulos celebrando la Pascua. Después 120 que estaban reunidos, que recibieron el poder del Espíritu Santo, y a pocos días ya eran 8,000. Increíble. Increíble lo que pasó en tan solo unos pocos días. Entonces nos cuenta aquí Lucas, el evangelista, que era médico de profesión y griego, le llamaban la atención los milagros como médico, y él plasma aquí algo que sucedió. Y es que Pedro y Juan iban caminando hacia la hora novena, que eran las 3 de la tarde, para ir a orar. Como judíos todavía, o como parte de ese pueblo judío, ellos seguían llevando a cabo prácticas judías. Seguramente luego se fueron apartando un poco de todas estas prácticas, no de orar, sino de ir hasta el templo a tener que hacerlo, porque empezaron a reunirse en casas, a orar en las casas, y allí Dios empezó a moverse también. Pero en este caso, estos 2 hombres van y ven a un hombre que no podía caminar. No sé dónde estaba cuando Jesús sanó a tantos, aunque creo que Jesús no los sanó a todos, porque dejó parte de esa misión o de ese momento tan especial a los discípulos. Entonces dice que Pedro, al ver que este hombre estiró la mano como siempre lo hacía, en el capítulo 4 dice que este era un hombre mayor de 40 años ya, lo único que sabía hacer era estirar la mano para recibir una monedita. Y se hacía en el templo porque la ley motivaba al judío a ser generoso con los pobres, con los enfermos, con los necesitados. Entonces para él esa era una forma como Dios le bendecía. Eso era lo que él recibía, una moneda de cada persona. Pero en este caso sucede algo sorprendente. El apóstol Pedro lo mira a los ojos y le dice: no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy.
en el nombre de Jesucristo de Nazaret, o de Jesús el Nazareno, levántate y anda. Y le dice dice la Biblia que le dio la mano y el hombre se levantó e inmediatamente se levantó, empezó a brincar, a alabar a Dios y se aferró de los discípulos y entró al templo con ellos. El milagro ocurrió allí en la puerta llamada Hermosa, pero ellos se dirigieron hacia otro lugar donde es el pórtico de Salomón. Y en ese momento empiezan a escuchar las personas de que acaba de suceder un milagro. Y esto los mueve inmediatamente a ir a ese lugar porque recuerden que estaban pasando muchas cosas permanentemente. ¿Qué? Que Jesús fue crucificado, que después resucitó, que luego ascendió a los cielos y ahora un milagro. Y Pedro inmediatamente ve que todos se reúnen a quitar la mirada que habían puesto en ellos para ponerla en Jesucristo. ¿Cómo? Les dijo: israelitas o varones israelitas, ¿por qué se admira? ¿Por qué están maravillados? ¿Por qué están sorprendidos? ¿Acaso creen que nuestro poder, en nuestra virtud o piedad levantó a este hombre? Otra cosa, no sé si ustedes la saben, pero quiero contarlas. ¿Por qué está diciendo Pedro por nuestro poder o por nuestra virtud? Los judíos no iban a idolatrar a Pedro y a Juan porque eso estaba prohibido en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y en la ley. Lo que sí trataron de hacer los gentiles con Pablo y con Bernabé, que dijeron: estos son dioses que han bajado del cielo y por eso estos milagros que suceden a través de ellos. No, pero ¿qué sucedía con los judíos? ¿Por qué había que frenarlos inmediatamente? Porque el judío consideraba en su corazón que a un hombre piadoso Dios tenía que responderle sus oraciones. Oiga, tenía. Así es como el ahora del declaro, yo arrebato y yo decreto, que Dios tiene que hacer cuando de mi boca sale una orden. Aquí Pedro les dice: no, un momento, no fue por nosotros, por nuestro poder, ni por nuestra piedad, sino la fe que este hombre puso en Jesucristo. Es en ese nombre que este hombre ha podido ser restaurado y sanado. Y lo que Pedro les está queriendo decir es: esto es lo que Dios quiere para todos. Tiempos de refrigerio, tiempos de consuelo, tiempos de restauración, pero ustedes lo han visto en miniatura en un solo individuo por su falta de fe. Y empieza a hablarles de todo lo que sucedió. Es decir, que a este Jesucristo que tuvo que sufrir, porque así de antemano lo había decidido Dios, no excusándole su pecado, les dice: aun cuando Pilatos intentó soltarlo, ustedes prefirieron a un asesino. ¿Recuerdan quién era ese asesino? Barrabás. Y dice: y ustedes, confabulados en ignorancia con sus gobernantes y sus dirigentes, en este caso sumo sacerdote Caifás y Anás y todos los sacerdotes, dijeron: ustedes han dado muerte al autor de la vida. Parece una paradoja. Él que es el príncipe de la vida, Él que es el dador de la vida, el autor de la vida, fue muerto. Pero eso tenía un propósito, de que ustedes crean que Él es el Mesías, al que Dios permitió que padeciera, pero ahora lo ha glorificado. ¿Cómo? Resucitándolo de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Eso es lo que habían recibido allí en Hechos 1:4. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo para que me sean testigos. Y esto es lo que estaba precisamente ocurriendo en este momento.
El milagro que ocurrió no era para hacer todo un show y para dar instrucciones. Usted quiere sanar enfermo, venga, yo le enseño cómo. No, era para llevar esa situación a lo que había ocurrido con Jesucristo. Y que no fuera lo que maravillara a las personas el milagro, sino que eso los condujera al arrepentimiento. Hoy es muy común escuchar mensajes bíblicos muy antropocéntricos, muy dirigidos a la sanidad, a la comodidad, al bienestar. Eso es lo que se quiere. No se quiere sufrir, no se quiere enfermar, no queremos pasar persecuciones ni situaciones, pero Pedro no está dejando que las personas se centren solo en este milagro, porque iban a ocurrir muchos más. Pero iban a ocurrir para que la gente pusiera su fe en Cristo. Por eso les decía, este hombre ha sido restaurado porque ha puesto la fe en el nombre, en aquel que ha sido glorificado, aquel que ha sido llevado al Padre, pero que regresará para restaurar todas las cosas. Pero estos son tiempos también que Dios quiere darnos como descanso. Tiempos de, vuelvo y repito, de refrigerio. Ahí en un pequeño momento se estaba dando cumplimiento a lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. En el capítulo 35, verso 6, se anunciaba que el cojo saltaría como un ciervo, que el mudo cantaría, que el sordo escucharía, y tantas cosas que debían suceder como resultado de la fe en el futuro Mesías. Vuelvo y repito, este hombre estaba esperando una monedita. Con eso durante tantos años él se había conformado, pero Dios tenía para él una sanidad, una restauración, para que no se quedara a la puerta, sino que pudiera entrar al templo a hacer lo que él seguramente hacía en su corazón, y era adorar a Dios. Pero ahora podía entrar hasta lo que ellos consideraban la presencia del Señor allí en el altar, hasta donde les era permitido llegar. ¿Qué es lo que Dios dice a través del mensaje de Pedro a este pueblo de Israel? Ustedes están esperando un Mesías que les ayude con la opresión que ahora sienten de un gobierno que está invadiéndolos. Pero Dios tiene algo mucho más grande y maravilloso. ¿Qué es qué? El perdón. ¿Con qué cierra el sermón Pedro? Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Era un pueblo que pensó que no tenía maldad, que estaba muy bien delante de Dios, que ellos eran privilegiados, que de ellos eran las promesas del pacto, que de ellos eran las bendiciones, pero no supieron aprovecharla, como vamos a verlo en la próxima enseñanza en el capítulo 4. En lugar de escuchar el mensaje de estos discípulos, empezaron a perseguirlos y a prohibirles que predicaran, ni siquiera mencionaban el nombre de Jesús. Decían, les prohibimos que prediquen en ese nombre, que sigan enseñando esa doctrina. Porque siempre les preguntaban, ¿y de dónde tienen esa autoridad para hacer lo que hacen? ¿Cierto? Entonces parte de este pueblo se endureció, los dirigentes, los gobernantes y los sacerdotes dijeron, no nos van a echar ustedes la culpa a nosotros de la sangre de ese hombre. Mire cómo lo llama Pedro, santo y justo, y eran títulos que en el Antiguo Testamento se le habían dado solo a Dios. Ahí estaba Pedro reconociendo o dándole a entender a la gente, Él es Dios hecho hombre. Dios mismo tuvo que venir y presentarse para restaurar esa relación que se había dañado desde antes. Hoy en día uno le predica a la gente sobre Jesús y yo qué tengo que ver con Jesús.
¿Ya acaso existía en esa época? Eso no es problema mío. Hay mucha gente que le echa la culpa a los judíos, a los romanos de la época de la muerte de Jesús, pero Pedro va mucho más allá. Los lleva al Antiguo Testamento, perdón, a su ley. Y es, ¿desde cuándo se ofendió a Dios? Desde Adán y Eva, desde nuestros padres. Luego él menciona que Dios hizo un pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Los lleva a los primeros padres. Menciona también a Moisés. Moisés prometió que Dios levantaría un profeta de entre el pueblo. ¿Para qué? Para que a él se le escuchara y se le obedeciera. La condición humana solo a veces nos da para escuchar y nos queda faltando el obedecer. Gracias, Ramón. Por eso se nos repite continuamente, no sean oidores sino hacedores. Jesús también les dijo, escuchen, ¿cierto? El que tenga oídos para oír, que oiga. Porque dentro de esas personas que se reunían, había gente que veían y escuchaban, pero no querían ver ni escuchar lo que Jesús dijo ni lo que estaba diciendo aquí Pedro, y les menciona que también Samuel y todos los profetas hablaron de lo que había de ocurrir y que ellos son testigos de que eso ocurrió, esa promesa que había hecho Dios estaba llegando a ellos por medio, o había llegado a ellos por medio de Jesucristo. Y lo que estaba diciendo Pedro no era un mensaje nuevo para ninguno de ellos, ya que por medio del profeta Isaías ya también había dicho el Señor, allí en el capítulo 43, verso 25, yo soy quien borra tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Y eso era lo que el pueblo anhelaba, porque ¿sabe qué sucedía? Que el pueblo presentaba sacrificios para recibir el perdón de los pecados por un año. Pero en el transcurso de ese año tenía que estar volviendo a presentar ofrendas de diferente índole, pero todo apuntaba a Cristo donde venimos para ser restaurados de nuestra condición caída y ser perdonados para siempre. Eso es una bendición. Usted no se imagina todo lo que implicaba en el Antiguo Testamento seguir a Dios, presentar cantidades de sacrificios animales, de alimentos, de tanta cosa. Eso era exhausto y se llevaba una cantidad del producido de las personas. No se llevaba un diezmo. Nosotros somos privilegiados que nos dicen traiga el diezmo, pero ellos significaban mucho más del diezmo, porque su pecado les demandaba entregar más de lo que debían. Entonces, también dice Pedro que en palabras de Moisés mencionó que todo aquel que no obedeciera la voz de este profeta sería eliminado del pueblo. Por eso esto es por fe. ¿En quién? En Jesús. Quien no cree en Jesús ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo de Dios. Y es lamentable que el pueblo de Israel no quiso escuchar. Y en el año 70, es decir, este libro se cree que se pudo haber escrito por allá en el año 60, 10 años después, Jerusalén, donde se estaba predicando este mensaje, es sitiado y destruido. Destruido el templo, destruida la ciudad, y muchos murieron ese día durante ese sitio, o más bien durante esos 2 años de sitio que se cree que duró este bloqueo. Y hasta hoy, el que no se haya permitido levantar el templo es la evidencia. ¿De qué? De que Dios
está esperando que estos judíos se vuelvan a su Hijo, que reconozcan a Jesucristo como el Mesías. Porque Jesucristo cumplió lo que prometió. Dijo, derriben este templo y lo levantaré en 3 días. Pero ese templo que se demoraron tantos y tantos años, creo que más de 40 años para restaurarlo, cayó en un momento y no ha podido volver a ser restaurado. Hoy seguimos esperando el regreso de nuestro Salvador como Pedro se lo anunció a estos primeros cristianos. Y mientras vuelve nos promete tiempos de refrigerio. Tal vez la enfermedad nos aflija en este mundo. Quizás los medios económicos no sean a veces los suficientes o nuestro hogar no funciona como quisiéramos. Sin embargo, no olvidamos que Dios tiene un plan perfecto que está llevando a cabo en este mismo instante. Tengo un libro, yo sé que algunos lo tienen, se llama Manual del Evangelio para Cristianos. Porque a veces pensamos que el Evangelio es para los no cristianos, pero el Evangelio sigue siendo para nosotros y necesitamos predicárnoslo a diario. Dice aquí Vincent, o más bien Milton Vincent, el autor, en cuanto a una perspectiva en las pruebas, que hace parte del compendio del Evangelio. Más que cualquier cosa que yo pudiera hacer, el Evangelio me permite abrazar mis tribulaciones y a consecuencia ubicarme para recibir el beneficio total de ellas, pues el Evangelio es la gran circunstancia permanente en la cual vivo y me muevo, y cada dificultad en mi vida es permitida por Dios, solo porque sirve sus propósitos para el Evangelio en mí. Al ver mis circunstancias desde esta perspectiva, me doy cuenta de que el Evangelio no es solo una pieza de buenas noticias que se encuentra entre todas las malas en mi vida. Al contrario, me doy cuenta de que el Evangelio hace de todo aspecto de mi vida una buena noticia genuina, incluyendo mis pruebas más severas. Las buenas noticias acerca de mis pruebas es que Dios las está forzando a que se postren ante sus propósitos para el Evangelio y me hagan el bien al mejorar mi carácter y hacerme más conforme a la imagen de Cristo. El predicarme el Evangelio cada día me provee un lente por el cual pueda ver mis pruebas de esta manera y ver la verdadera razón de mi regocijo o del regocijo que hay en ellas. Entonces puedo abrazar las pruebas como amigas y permitir que hagan la buena obra de Dios en mí. Me encanta porque es Pedro el que está aquí predicando. Y en los DBS, en los grupos Descubriendo sencillamente la Biblia sencillamente, estamos viendo una carta que ha sido dirigida a personas que viven en medio de una persecución que se desató años después de este mensaje que Pedro está dando. Aún el mismo Pedro que estaba en Roma fue colgado, fue crucificado allí. ¿Por qué? ¿O a causa de qué? Por el Evangelio. Seguramente escucharemos, querida iglesia, más a menudo sobre terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, el del hielo de glaciares, la extinción de la flora y la fauna, del desabastecimiento de víveres, economías que colapsan, nuevas enfermedades, la inmoralidad desbordada, gobiernos opresivos que no simpatizan con ninguna religión. Aún así se nos ha llamado a confiar en nuestro soberano Dios. Esa es la realidad. Y en esa realidad tenemos que dar a conocer a Dios y mantener nuestra fe y nuestra confianza en Él. Como conclusión, estamos llamados, iglesia, a continuar con la misión encomendada allí en Hechos 1:8. Llevar el Evangelio a todo lugar y a toda persona, al que está preso, a la trabajadora sexual, al homosexual, al ateo, al religioso, al político, al docente, al profesional, al campesino, al desmovilizado, a los alzados en armas. Orar por enfermos y oprimidos por Satanás, por aquellos que
el diablo les tiene endurecido el corazón para que sus vidas sigan en ese deterioro, para que continúen por ese camino. Pero Dios prometió a través del Evangelio, a través de la predicación del Evangelio, hacer lo que prometió en Ezequiel 36, 26 al 27. Dios dice: a todos esos que ahora están en el mundo, les daré un nuevo corazón, les infundiré un espíritu nuevo, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ellos y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Este mensaje había sido dado al pueblo de Israel, pero ahora Pedro les está diciendo: Cristo es la promesa dada a Abraham, que en su simiente, no en él, sino en su simiente, serían benditas todas las naciones de la tierra. Los mismos profetas dijeron, guiados por el Espíritu Santo: los recogeré del norte, del sur, del oriente y del occidente. ¿Qué es lo que está haciendo Dios ahora a través del Evangelio? Traer personas de todas las naciones del mundo y reunirlas como un solo pueblo. Por eso dijo: y formaré una nación de toda lengua, tribu, pueblo y nación. ¿Para qué? Para que me adoren, para que reconozcan que yo soy el Dios verdadero. Pero mientras esperamos la restauración de todas las cosas, Dios nos permite descanso y paz en Él. No en que no haya guerras, no en que no haya dificultades, no en que no hayan enfermedades, pestes, sino que en medio de todo eso, su iglesia sepa que Dios ha prometido que Él está edificando su iglesia y ninguna arma forjada podrá prevalecer contra ella. ¿Por qué? Porque Dios está preparando ese pueblo para que esté por Él una eternidad. Y mientras somos instrumentos de Dios en este mundo, en Él hallaremos nuestro descanso, porque Él es nuestro descanso, aún en medio del caos. Él es nuestra fuerza en la adversidad, Él es nuestra esperanza en la tribulación. No olvidemos todo lo que Dios ha hecho, como lo cantábamos ahora. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Aún la salvación que el Dios nos ha otorgado por gracia es un precioso beneficio que hemos recibido. Así que siempre habrá razones para alabar a nuestro Dios. Lucas, el que está escribiendo este libro, no solo fue un espectador, sino que él participó con Pablo en varios viajes donde el Evangelio fue llevado a otros lugares. Piensen un momento, hasta el capítulo 7, la iglesia, el mensaje del Evangelio está siendo llevado a los judíos. Y llega un momento impactante que vamos a verlo también. Un jovencito consagrado a Dios, un jovencito que servía en las mesas a las viudas, que entregaba mercados, en un momento en que iba a ser asesinado, Dios lo llena con su espíritu y lo hace proclamar un mensaje poderoso, tan poderoso que dice que los que se oponían no podían resistir la forma en que este hombre predicaba, y dice, y su rostro brillaba como el de un ángel. Y aún así no quisieron apartarse muchos de ellos de sus maldades. Yo le pregunto hoy, si usted es cristiano, ¿usted se considera parte de aquellos que hemos sido llamados para proclamar el Evangelio? ¿Es usted o está tomando parte activa de ello o es simplemente un espectador?
usted y yo hemos recibido la misma comisión y el mismo poder que les fue dado a los primeros discípulos. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando los confesamos y reconocimos a Jesucristo como Señor y Salvador, nos bautizamos en agua, fuimos llenos del Espíritu Santo, fuimos sellados como propiedad de Dios y ahora participamos de su mesa, que es la Santa Cena, es decir, Dios nos viene alimentando y sosteniendo en este peregrinaje. Así que le pido que en ese poder que le fue dado el día que usted creyó en Cristo, salga y comparta lo que ha visto y oído. Y espere a ver lo que Dios hace en las vidas a través del testimonio que usted ha dado. Dios nos ha hecho una nación, ahora lo decíamos, una nación santa, un pueblo escogido, un real sacerdocio. ¿Para qué? Para que demos a conocer las virtudes de ese que nos llama de las tinieblas a su luz. Usted, si ha salido de las tinieblas, tiene que proclamar aquel que es la luz. Si usted no ha salido de las tinieblas, no va a proclamar aquel que es la luz, porque usted estará seguramente aún en tinieblas. Dios, entonces, quiere que al darlo a conocer, el mundo le reconozca como el único Rey y Juez del universo. Nuestro mensaje ha de ser que Él vendrá a restaurar todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Amén. Puede que muchos no sean sanados de enfermedades o de discapacidades aquí en la tierra, pero allí en el cielo no habrá ningún tipo de enfermedad. Los que aquí necesitaron bastón, caminador, muletas, tendrán que soltarlas porque allá al cielo no entrarán ese tipo de elementos. No habrá más enfermedad. Ya la ciencia no hará falta allí, porque nada de lo que aquí experimentamos experimentará allá. Y esa es la esperanza que nos debe mover todos los días, todos los días. Este mundo se puede conmover. Todos pueden negar a Dios, pero en nosotros eso no puede llegar a ocurrir. No lo he leído, me lo acabaron de regalar ahora. Agradezco mucho a Ramón que me tuvo presente para traerlo. Se llama El asesinato de cristianos. Yo estoy en un grupo que se mueve a nivel mundial, recibiendo noticias de los cristianos mártires. Todos los días se recibe noticia de personas asesinadas por el Evangelio o expulsadas de una manera infame y dolorosa por haber renunciado al Islam, por haber renunciado al hinduismo y al judaísmo y a cuantas religiones hay. Y nos piden estar orando para que estos hermanos que han sido aún expulsados de sus países, de sus familias, sin absolutamente nada, puedan hallar en Dios paz, refrigerio, descanso. En estos días nos enviaban el testimonio de un integrante del grupo ISIS, hablando de Cristo a una comunidad. Eso fortalece mi fe. Yo no sé de qué se pega usted fuera de la Biblia para fortalecer su fe, pero esos testimonios, eso que está ocurriendo hoy mismo en el planeta, mueve mi fe y la fortalece. Si digo, ellos están dispuestos en esas partes del mundo a dejarlo todo, incluso a sus familias, por el amor a Cristo, yo también tengo que hacerlo aquí, aunque a mí nadie me esté persiguiendo y nadie me esté prohibiendo hablar el Evangelio.
Mira lo que dice aquí: ¿serías capaz de permanecer firme en tu fe si eso significara perder tu vida o la de tus familiares? ¿De qué depende tu fe, tu vida como cristiano? ¿Qué es lo que te está sosteniendo? Tenemos que evaluar nuestra fe y nuestro compromiso con Dios todos los días. ¿Qué está pesando más? ¿Dios o otras cosas? Oremos, Señor amado. Gracias, Señor, por este mensaje, Dios, que nos desafía nuevamente como la iglesia de Cristo en el siglo XXI, en este 2023, en Colombia, en Antioquia y aquí en el municipio del Retiro, Señor. Somos parte de tu iglesia, o somos el pueblo tuyo, Señor. Padre, avívanos. Estamos orando por un avivamiento personal, que los devocionales, los grupos en casa, la predicación del Evangelio los domingos, avive más nuestro amor, nuestra pasión, nuestra entrega, nuestro compromiso, nuestra consagración a ti, Señor. Que no seamos agentes pasivos, Señor, en medio de esta historia que se está escribiendo en este mismo momento. Es la iglesia la que debe influenciar, la que debe impactar, la que debe trastornar a esta sociedad, pero los cristianos se están apabullando, se están asustando, se están escondiendo, están huyendo, como si fuera más fuerte un gobierno, como si fuera más fuerte las ideologías, los pensamientos de esta sociedad. No, Señor, estamos aquí parados para hacerle frente a todas las acechanzas del maligno y no vamos a rendirnos, no vamos a agachar la cabeza ante lo que el diablo desea. Vamos a pararnos de frente porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. No tenemos que temer porque no hay nada que perder. Lo que había que perder era nuestra alma y ya está guardada en Cristo Jesús. Así que se puede venir todo lo que quiera venirse. Pero una cosa, si estamos seguros, que mientras estemos parados sobre la roca, sobre esa piedra inconmovible, no seremos defraudados. Porque todo lo que hemos estado escuchando durante todos estos años se cumplirá. El cielo y la tierra desaparecerán, pero la palabra de Dios que mora en nuestros corazones permanecerá por una eternidad. Señor, gracias por recordarme en la Santa Cena de hace una semana que nuestras relaciones entre cristianos serán las relaciones o son las relaciones más preciosas y maravillosas en esta tierra, porque son relaciones que permanecerán por la eternidad. Por eso nos llamas a orar unos por otros, a consolarnos unos a otros, a bendecirnos unos a otros, a instruirnos, a aconsejarnos, a confesarnos los pecados unos a otros. Porque estas relaciones prevalecerán a la muerte, prevalecerán a la destrucción de este planeta, porque trascenderán. Nuestra vida trascenderá, porque tú lo has prometido, Señor. Para eso resucitaste, para que nosotros, Señor, resucitemos también para ti. Señor, ayúdanos en este tiempo a vivir para ti, no centrados en nosotros, sino centrados en ti, a vivir un cristianismo teocéntrico, donde tú, Señor, sea lo más importante, lo más valioso y lo más apreciado. Y eso se demuestra
en las decisiones que tomamos día a día, en lo que decidimos hacer día a día. Eso es lo que demuestra qué tan valioso es Dios en nuestro corazón y tan importante. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno